Bienvenidos a un vídeo de Connected Neurons y de la serie de trigonometría. Hoy vamos a estar hablando sobre las funciones inversas al seno, el coseno y el tangente. Se llaman arcocoseno, arcoseno y arcotangente. Aunque parezca un poco insultante, vamos a empezar repasando cómo funcionan las potencias, pero veréis que lo hago por una buena razón. Bueno, si tenemos a al cuadrado, como recordaréis, esto es lo mismo que decir a por a. Si tenemos a elevado a 1, es lo mismo que decir a. Si tenemos a elevado a 0, es lo mismo que decir 1. Si tenemos a elevado a menos 1, es lo mismo que decir 1 entre a. Si tenemos a elevado a menos 2, es lo mismo que decir 1 entre a por a. Y así sucesivamente. ¿Y qué pasa cuando lo queremos hacer con nuestras funciones trigonométricas? Por ejemplo, el coseno. Tenemos coseno de alfa. Voy a escribir más chiquitito porque si no, no me cabe. Y si lo queremos elevar al cuadrado, ¿qué hacemos? Como poder podríamos hacer esto, pero como se suele representar es así. Y ponemos, bueno, esto sigue siendo 1. Y ponemos el numerito antes del ángulo. Entonces, esto se representaría, bueno, seguiría siendo 1 entre coseno al cuadrado de alfa o coseno elevado a menos 2 de alfa. Pero tenemos la excepción de elevado a menos 1. Porque, a ver, podría escribir coseno elevado a la menos 1 de alfa, pero esto se podría interpretar con un significado diferente a 1 entre coseno de alfa. Porque también existe una función que es la función inversa del coseno, que se llama arcocoseno, que se puede escribir o así, o así. Entonces evitamos usar esto de aquí. En el siguiente vídeo veremos qué es lo que usamos si eso es lo que queremos expresar. Pero por ahora vamos a hablar del arcocoseno. Recordaréis que tenemos por ahora tres funciones trigonométricas: seno de alfa, y su inversa sería arcoseno de alfa, o seno menos 1 de alfa, coseno y tangente. Y vamos a recordar rápidamente qué eran estas razones trigonométricas y os voy a dar un truquito muy común que se usa para aprendérselo. Tenemos que seno de alfa es igual a el opuesto al ángulo, el lado opuesto, entre la hipotenusa. Coseno de alfa es igual a el adyacente entre la hipotenusa, y tangente de alfa es igual a opuesto entre adyacente. Y aquí lo que hace mucha gente para aprendérselo es decir toa, que no tiene ningún significado, pero por alguna razón se te queda fácilmente en la cabeza y te sirve porque tenemos seno es igual a opuesto entre hipotenusa, coseno es adyacente entre hipotenusa y tangente opuesto entre adyacente. Y así nos lo podemos aprender bien.
Bueno, ¿y en qué consiste todo esto del arco coseno, arco tangente, arco coseno? Bueno, hasta ahora nosotros lo que hemos hecho es darle a nuestra función, por ejemplo aquí el seno, y le damos un ángulo que lo podemos llamar alfa, teta o como queramos. Y nos va a dar el seno de ese ángulo. Pero a lo mejor yo lo que quiero hacer es darle a una función que vamos a llamar en este caso arcoseno, le damos el resultado del seno y nos va a decir cuál es ese ángulo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si yo le digo que mi seno es 0 y que me diga el ángulo, ¿qué ángulo me va a decir? Me va a decir este de aquí, me va a decir este, me va a decir este, o ¿cuál me va a decir? O este, porque hay infinitos ángulos que me pueden dar un valor del seno. Pues la solución para esto, porque no nos puede dar varias respuestas, y mucho menos infinitas, es que el dominio está limitado. Y el dominio es como desde dónde hasta dónde llega. Pues el dominio del arco coseno iría de 0 a pi, porque ya a partir de pi se va repitiendo. Si yo, por ejemplo, calculo el coseno de 3pi entre 2, el resultado va a ser 0. Pero si yo hago arco coseno de 0, no me va a dar 3pi entre 2, sino que me va a dar pi entre 2, porque es el resultado que esté en ese dominio de 0 a pi. ¿Y cuál es el dominio del seno? Pues es de menos pi entre 2 a pi entre 2. Y así no se repite nunca. Porque ya aquí se va repitiendo y aquí se va repitiendo. Bueno, espero que lo hayáis entendido todo. Como siempre podéis hacer actividades y problemas de la página web que está en la descripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.